Hola a todos. En este video les estaremos hablando referente al siglo XX y les acompañaremos Melissa Caballero, Ani Morales, Alma Funes, Lilian Noriega, Alejandra Velázquez, Charis García, Luis Calero y Joao Godoy. A partir de la Primera Guerra Mundial, se conforma el mundo moderno, adopta ciertas peculiaridades propias tales como la división política entre grandes grupos, capitalista, socialista y tercer mundo, una explosión demográfica sin precedentes, un desarrollo vertiginoso de la tecnología, el inicio de la conquista del cosmos, la universalización de los actos del hombre allende fronteras políticas o geográficas, etc. Cronología. A partir de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y como consecuencia de ella, Europa se ve envuelta en una crisis económica general, agravada por el gran endeudamiento, huelgas y una importante regresión demográfica. Numerosos países adoptan la dictadura como forma de gobierno, entre los que destacan Italia, Alemania. En Rusia, a partir de la Revolución de Octubre, el país adopta el socialismo. En América, entre los años 1919 y 1933, impera la política intervencionista de Estados Unidos. La Sociedad de Naciones, organismo multinacional destinado a preservar la paz mundial y la autonomía. La medicina. En el siglo XX, la medicina va a sufrir numerosas transformaciones, tanto en sus fundamentos doctrinarios como en su estructura y aplicación. Se integran a la medicina en forma definitiva áreas cognitivas, tales como antropología, la genética, la inmunología, la psicología y la sociología. Ello trae consigo nuevos horizontes aplicativos y nuevas fuentes de retroalimentación, que obligarán a la medicina a modificar en grado variable muchos de sus enfoques. La explosiva tecnificación que caracteriza al siglo XX se manifiesta también en la medicina, proporcionándole nuevas armas tanto en el campo de la investigación como en la práctica clínica, en la terapéutica e incluso en la docencia y documentación. Las demandas y necesidades cada vez mayores hacen que en el campo de la salud los sistemas sanitarios deban aportar nuevas estructuras para poder satisfacerlas. La asistencia médica se enfrenta al problema de la masificación. El médico, por su parte, abandona paulatinamente la práctica individual para integrarse a equipos multidisciplinarios, por lo que si bien persisten las grandes luminarias, brillan con luz propia igualmente los equipos de trabajo de hospitales, universidades, laboratorios y centros de investigación. Frente a la marea de conocimientos y avances técnicos, el sabio solitario es relegado por el equipo o grupo que no pocas veces tiene incluso carácter internacional. Finalmente, característica propia de nuestro tiempo es asimismo el importante desarrollo de la higiene en todas sus áreas. La morfología, entendida como anatomía macroscópica, tiene ya poco o nada que ofrecer. Su cultivo obedece fundamentalmente a las demandas académicas de escuelas y universidades, lo que le imprime un cariz práctico, didáctico, generalmente de corte descriptivo y funcional. Los textos de Brauss y Benioff en Alemania, Poitier, Sharpe, Rouviere en Francia y Guy y Cunningham en Inglaterra ejemplifican claramente esta posición. Como veremos más adelante, es la micromorfología lo que va a acaparar la atención de los estudios. La embriología se desarrolla siguiendo dos líneas principales: embriología de etapas tempranas, que es la tabla de Streeter, que había sido invariablemente descuidada en fechas anteriores, y la embriología experimental. En este campo, gracias a extirpaciones, cultivos y trasplantes, se descubren, entre otros, los centros organizadores y las interacciones, y el concepto de competencia, todos por Veronique Tourneur, Sperman y Waddington respectivamente. Asimismo, la embriología aporta una gran contribución al desarrollo de la inmunología y a la biología molecular. La citología y, claro está, la anatomía patológica se ven enriquecidas por numerosos progresos técnicos, entre los cuales destacan los cultivos in vitro, iniciados por Rubos y Carrel, la utilización de las cámaras transparentes, por Clark, las técnicas histofísicas sofisticadas, fondo oscuro, contraste de fases y de interferencias, luz polarizada de cuarzo y ultravioleta, fotometría, ultracentrifugación, entre otras.
La microscopía electrónica, que amplía el horizonte visual a los elementos subcelulares, y técnicas histoquímicas novedosas, como las coloraciones vitales, el uso de la metacromacia y de los diversos indicadores. La morfología celular avanza vertiginosamente. Pinocitosis por Lewis, ARN citoplásmico por Capperson y Brachet, sistema vacuolar por Porter, cilios y flagelos en 1949, mitocondrias en 1952, ribosomas en 1953, vesículas sinápticas en 1954 y membrana plasmática en 1959. Marco sociocultural. En filosofía destacan Scheller, Carnap, Ortega, Gasset, Bardiev, Dewey y Vasconcelos. En sociología está representada por Spengler, Lasky, Pareto y Adams. El campo de la literatura por Barrés, Kaisers, Wade, His, Pirandello, Lawrence, Wharton y Reyes. La poesía es cultivada por Apollinaire, Jiménez, Eliot, Mayakovsky, Valverde y Neruda. En el área de la pintura, los principales exponentes son Legge, Picasso, Kokoschka, Modigliani, Mondrian, Klee, Kandinsky y Siqueiros. La música es cultivada en América en manos de Copland, Chávez, Fabini, Villalobos y en Europa por Stravinsky, Bartók, Sibelius, Honegger, Turina, Berg y Rossellini. En arquitectura predomina la escuela alemana con Gropius y Mies van der Rohe, la suiza con Le Corbusier. La escultura está representada por Lembrück y Barlach, Archipenko y Mauguin. Los avances científicos y tecnológicos son enormes en lo que va del siglo. Como puede apreciarse, el siglo XX se ha conmocionado por dos grandes guerras mundiales, con los consiguientes cambios socioeconómicos, políticos y culturales. La ciencia y la tecnología se desarrollan en forma vertiginosa. Todo ello va a tener repercusiones inmediatas en la medicina, tanto desde el punto de vista conceptual como en el orden práctico. A continuación presentaremos los acontecimientos del siglo XX. En el año 1913 encontramos el átomo por Bohr y síntesis de amoníaco por Haber. En la investigación sobre el átomo con Frank Herbig y también en 1921 la teoría de la herencia con Booth, Fischer y Lenz. La asimilación del ácido carbónico con Warburg. En 1927 encontramos la difracción de electrones con Davison y Thomson, con el primer vuelo transatlántico. En la teoría del gen de Morgan en 1928, la teoría de la evolución con Fischer, y para terminar encontramos la patogénesis artificial en 1939 y en 1969 el primer hombre en la luna llamado Apolo 6. El descubrimiento de los cromosomas permite establecer el cariotipo humano y sus derivaciones patológicas. Asimismo, en el área de la citoquímica sobresalen la demostración de oxidación, la determinación de la actividad enzimática y la presencia de media carga de ADN en los núcleos haploides. La biología molecular se ve también enriquecida con diversos hallazgos, tales como el ADN mensajero y el código genético. Cabe mencionar el modelo molecular del ADN elaborado en 1953. La bioquímica se incorpora definitivamente a la medicina. Se comienza a aplicar los métodos químicos al estudio de los fenómenos biológicos. De la tecnología bioquímica destaca especialmente la utilización de isótopos, iniciado por Evesy en 1923. En el terreno de la clínica y patología predomina el enfoque anatomopatológicos. La enfermedad se individualiza y en su génesis intervienen las características constitucionales del individuo, las propiedades de su estrategia y los factores adquiridos, por lo que se conoce la independencia del medio ambiente herencia. Dentro del mismo enfoque anatomopatológico, destaca el descubrimiento de la insulina en 1921. En el año de 1910, Thomas Morgan demuestra que la herencia está ligada al sexo. La mutación inicialmente estudiada por De Vries prosigue con los estudios de Sturtevant y de Muir en genética molecular con la identificación del ADN como portador de materia genético y la síntesis artificial del ADN y del ARN. La psicología se inicia con los trabajos de Wilhelm Wundt.
Luego aparecen el funcionalismo de James, el formalismo de Wertheimer, el conductismo de Watson y el psicoanálisis de Freud. Finalmente, la antropología encuentra en la medicina los estudios de Victor Weizsäcker sobre medicina psicosomática. La anatomía patológica se ve enriquecida con los descubrimientos y técnicas de la citología. La microbiología se ve igualmente beneficiada por la biotecnología moderna. Boivin y Benz-Robin descubren las endo- y exotoxinas bacterianas en 1933. En 1928 Fleming descubre la penicilina, iniciando así la gran cadena de antibióticos que vendría a solucionar gran parte de la patología infecciosa: estreptomicina, euromicina, cloromicetina, terramicina y ampicilina. La venoclisis es rutinaria desde 1926. Nuevos anestésicos y miorrelajantes hacen de la anestesia un procedimiento seguro. Ello permite a la ingeniería biomédica diseñar técnicas que pocos años antes podían parecer imposibles, como el tórax abierto, corazón abierto, circulación extracorpórea, hipotermia, cámaras hiperbáricas, prótesis, implantes metálicos y plásticos, trasplantes de órganos, etc. Se acumulan en el armamentarium quirúrgico rutinario. Vista así, la medicina del siglo XX se universaliza, es decir, que los conocimientos y las prácticas son semejantes en todos los países. Sin embargo, el ejercicio de la medicina adopta modalidades especiales dependiendo del sustrato social en el que se aplica. La atención médica puede ser esencialmente individual o social, así como preventiva o curativa. Los sistemas de atención médica vigentes corresponden a las grandes divisiones sociopolíticas. La asistencia pública es el sistema sanitario que predomina en los países en desarrollo, el seguro médico en los capitalistas y el Servicio Nacional de Salud en los socialistas. Desde el siglo XX se han hecho diversos descubrimientos importantes sobre la medicina que han funcionado a lo largo de los años. Desde el 2016 hasta la actualidad, la medicina ha evolucionado de gran manera que sus descubrimientos han dado la vuelta al mundo con su eficacia. Desde el 2016 hasta el 2018 tenemos 10 grandes descubrimientos y avances en la medicina. Entre ellos está la vacuna contra el tifus, que fue recomendada por la Organización Mundial de la Salud con una nueva vacuna que logra prevenir 9 de cada 10 casos de fiebre tifoidea. También está la edición genética. Mediante la edición genética se puede eliminar el gen de gran manera que la persona tenga una enfermedad. Cambiar el ADN. Con técnicas de edición genética, un grupo de científicos de Estados Unidos ha intentado con éxito modificar el ADN del paciente con síndrome de Hunter. Con este método es posible eliminar los genes que crean esta enfermedad y al mismo tiempo abrir las puertas para curar otras enfermedades. Asimismo está la vacuna contra el Zika. A pesar que todavía esta vacuna se encuentra en fase experimental, se ha demostrado que el 90% de los participantes del ensayo respondieron de forma positiva. Está el ataque a las superbacterias. En el 2017, investigadores del Centro Nacional de Biotecnología del CCIC de España lograron diseñar moléculas que afectan directamente a las células que hacen a estas bacterias resistentes a los antibióticos. También detecciones tempranas del cáncer, parches y bombas de insulina, tejidos en 3D, para resolver problemas generando por quemaduras y otros tipos de daños a los tejidos. También están las lentillas para corregir problemas de visión y las moléculas congeladas. De tal manera, el siglo XX ha sido de vital importancia debido a la diversidad de descubrimientos que se desarrollaron y que han sentado las bases para la medicina.